bueno, Ujú. que hemos hablado tanto por tu lado como por el mío. A mí me dio muchísima alegría poder ver que justo en la presentación que tú tuviste después de la que yo tuve, dijiste una serie Ajá. de cosas que yo también había dicho de otra forma, pero sin que yo te lo Ujú. hubiese dicho. Ajá. Era muy curioso ver o sea, la inspiración, de hecho, o sea, porque pues, era imposible que tú pudieras saber lo que yo he dicho de ese orden y de esa manera. Y me sorprendió mucho cuando presentaste la información sobre lo que es la iglesia, sobre lo que Dios está haciendo, también sobre tu propio caminar en estas cosas, en el camino de la unidad, de tus experiencias y todo eso, ¿no? Fue una experiencia gratísima para mí poder verlo. Entonces, Mm. Ah, estamos... mira, pudiste ver, ahí está María. Entonces, bueno, sigan por donde iban, no les corto la idea. Justo le comentaba a Pedro que tuve la experiencia de poder verlo después de la presentación que tuve y para mí fue gratísimo notar que él decía, yo observaba, ¿no? Cosas casi exactas a las que yo había dicho, pero sin que yo se lo haya dicho. O sea, de hecho era de Dios lo que él estaba mencionando, ¿no? No había forma de que él lo supiera. Ah, mira qué bonito, pero ¿de qué, en qué contexto era, digamos? Como para entender No, un poco. no recuerdo ahora mismo, pero digamos, estaba hablando sobre el tema de la unidad, sobre su testimonio, sobre su experiencia. Pero yo veía, oye, pero esta frase, o sea, no la decía exactamente igual, pero era lo mismo. Y esta otra frase, oye, pero también, y esto, eran varias cosas que yo veía. Y me pareció muy curioso, ¿no? Cosas de Qué Dios, cosas bonito. de Dios. Sí, sí, sí. Qué lindo esto cuando el Papa nos dice en Utu Nunzin, ¿no? Recordando a Juan 23, que es mucho más lo que nos une, ¿no? Esto me hiciste acordar a eso, por eso lo menciono. Sí, claro, claro, claro. ¿De verdad? Sí, ¿Qué claro. piensan? ¿Qué pensás vos, Pedrito, de eso? Porque te dejo el lugar a vos porque sé que estás con un tiempo corto, así que no te quiero quitar lugar. Ujú. ¿Qué pensás de esa frase de Juan 23? Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Bueno, antes que nada, María, gracias por este nuevo encuentro, que entiendo es en el contexto de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, ¿no? Ujú. En Argentina. Aquí, ya te habrá dicho Pablo, tal vez la celebramos en enero, ¿no? Y por eso que me pierdo la pista en mayo, de qué semana es. Entonces entiendo que es esta. Gracias por este lindo encuentro. Y bueno, en cuanto a la frase, el Papa Juan XXIII es ciertísima, ¿no? Cuando uno hace una evaluación, un cristiano de una iglesia no católica, por ejemplo, hace una evaluación de todo lo que cree y lo compara con lo que cree, por ejemplo, un católico, se va a dar cuenta que sí, en efecto, nos unen muchas, muchas cosas, muchas, tanto doctrinas, pero también muchas formas de ver la vida, y más en este tiempo. Y las diferencias en realidad son mínimas, aunque son importantes, pero son menos que lo que ya nos une. El credo, por ejemplo, ¿no? El año pasado se celebraron los 1700 años del concilio y el credo de Nicea, y ahí muchos nos dimos cuenta que en realidad el credo es algo que todas las iglesias cristianas sostienen. Y para mí fue alegría ver cómo otros evangélicos descubrían en el credo su propia confesión de fe, ¿no? Así es, mi hermano, así es. Pero bueno, lo que pasa que cuando uno dice estas cosas, muchos se escandalizan porque piensan como que uno está convalidando todo, ¿no? Y uno, como una especie de sincretismo, ¿no? Eh, y no se logra entender. Yo personalmente les digo mi experiencia. Es como un don del Espíritu Santo también poder entenderlo, ¿no? Porque poder tener esa gracia de decir, por acá es el camino, ¿no? No es a través de la controversia, de la división, de la confrontación permanente con el hermano, ¿no? De la pelea, digamos. O tratar de imponerle mis categorías de pensamiento, ¿no? Mi cosmovisión. No sé cómo lo ven ustedes, hermanos. ¿Qué piensan? No, de hecho, cuando nosotros vemos, digamos, Pedro ha visto la parte cuantitativa, si uno ve, digamos, hace
una lista de artículos de fe. Digamos, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Pero también hay un tema de desarrollo histórico, ¿no? Yo justo un poquito me acordaba de algo que había escrito en el libro que comenté antes, y es el propio desarrollo de la escritura. O sea, la propia Biblia no puede existir si no hay un contexto de comunión y si no hay un contexto de una comunidad cristiana que está detrás. O sea, es imposible, en el caso de los evangelios, que alguien haya estado con una cámara al hombro y haya filmado todos los acontecimientos en lugares tan distintos. O sea, ya sea en el pretorio, la oficina de Pilatos, o ya sea en el Sanedrín, o ya sea en el lugar donde Jesús recibió, digamos, la corona de espinas, o ya sea en la fogata en la que Pedro estaba negándolo. O sea, no es posible que alguien esté en todos esos lugares en simultáneo, sino que debió recogerse a través de diversos testimonios que debieron ser filtrados, redactados, ordenados para poder hacer el texto. Pero aún así, la Biblia, para llegar a la versión que tenemos hoy, ha pasado por varias manos, tanto de traducción como de organización, o sea, los capítulos, los versículos. Yo me sorprendí al ver, bueno, los capítulos se atribuyen tradicionalmente, recuerde, al cardenal Stephen Langton, en inglés, y los versículos están entre creo que es un calvinista, creo que es Robert Etienne, está Angelo Panini, un benedictino, y hay alguien más. Porque la Biblia no era como la conocemos ahora. Y no solamente es en el caso de la Biblia que ha pasado por manos de católicos y hermanos protestantes, sino hay recursos incluso que todos usamos y que son parte de un patrimonio común. La misma música, cuando alguien está en su ministerio de música tocando y tiene el do, re, mi, fa, sol, la, si, no a veces repara que el do, re, mi, fa, sol, la, si son las primeras sílabas de una oración compuesta a San Juan Bautista en la Edad Media. El ut, re, mi, fa, sol, la, si es parte, es como si fueran acoples, como si fueran versos. Y es una oración para pedir a Dios que uno lo purifique. Entonces, hay todo un detrás común sobre el cual nosotros ya andamos, pero no siempre conocemos. Muchas instituciones, muchas cosas que existen, pero mencionaba la visión de la vida, ¿no? El cuidado de la vida y de la salud, como lo entendemos hoy, es un producto meramente cristiano, y específicamente los hospitales, como los entendemos hoy, son un producto hecho en la iglesia. Así hay muchas más circunstancias y mucho más que nos une de lo que sabemos nosotros y que la propia historia muestra y valida. Perdón, Pedro, ¿qué pensás vos? Es verdad, como Pablo recoge, ¿no?, el ejemplo de la misma escritura, ¿no? Alguien escribió, tengo un libro que habla de que la misma Biblia en sí ya es un texto ecuménico, ¿no? Porque presenta, al menos en los evangelios, presenta 4 visiones distintas de un mismo Jesús. Y digo distintas sabiendo lo que digo, es decir, son 4 personas que tal vez no se conocieron, de diferentes partes del Imperio Romano, ¿no?, que a través de un proceso, pues, de investigación y de recopilación de información arman sus textos y que presentan algunas diferencias mínimas, pero hay diferencias, ¿no? Es por eso que los encabezados de los evangelios, aunque algunos se rasguen las vestiduras, pero es así, es el Santo Evangelio, por ejemplo, el Santo Evangelio según Mateo, Claro. Santo Evangelio según Marcos, según Lucas y según Juan. Cuando uno es sincero y lee estos 4 evangelios, uno va a tener que reconocer que en algunos casos, según Mateo es de una manera, pero según Marcos es otra, y según Juan ya es totalmente distinta. Hay casi, digamos, 4 visiones, 4 formas de entender a Jesús, 4 formas de ver a Jesús, y la de Juan es totalmente, digamos, alejada de los sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Juan es casi, digamos, un Jesús totalmente distinto al de los 3 primeros evangelios. Pero la iglesia consideró
que estas 4 visiones de un mismo Jesús merecían ser parte de un mismo libro. No descartaron una, no prefirieron una, sino que estas 4 visiones, con sus diferencias internas, porque las hay, en cuestiones de lugares, en cuestiones de acontecimientos, nombres, listas de genealogías, con sus diferencias, merecían estar juntos. Entonces, ya la Biblia en sí, el Nuevo Testamento en sí, los evangelios en sí, son un texto ecuménico. Entonces, eso nos lleva a pensar que las diferentes visiones, los diferentes puntos de vista, las diferentes formas de entender la buena nueva y de ver a Jesús y entenderlo, siempre ha sido parte de la iglesia. Entonces, sabiendo eso, es que uno debe hoy día empezar a recorrer un camino, entendiendo de que hay diferentes formas de entender a Dios, la vida cristiana, la vida en el Espíritu, la vida con Jesús, pero eso no implica que tengamos que estar separados. Al contrario, en Cristo las diferencias pueden hacerse una. El ejemplo está allí, en el libro de Hechos, en las cartas de Pablo, judíos y gentiles, 2 formas o 2 mundos totalmente distintos. Dice Pablo que por medio de su muerte en la cruz nos hizo uno solo. Entonces, eso, si entendemos eso, creo que católicos y evangélicos podríamos saber emprender un camino en común sin necesidad de excluirnos por las diferentes formas de ver muchas cosas, pero sí sabiendo de que esta diversidad contribuye a la unidad de la iglesia. Sí, la verdad que sí. Eh, el otro día escuchaba, bueno, escuchaba a una persona que hace apologética y entró un hermano pentecostal y le dijo, yo me acordé de Pedro cuando dijo que era pentecostal, y le dijo, por qué no cambiamos? Le dijo la forma de relacionarnos, le dijo, ¿por qué no lo hacemos a través de las cosas que tenemos en común? Fíjate qué bonito pensamiento le sugería, ¿no? Le decía, ¿por qué no caminamos juntos? Bueno, no le dijo caminamos juntos, pero una idea parecida. Eh, ¿Por qué no buscamos los puntos de unión en vez de los puntos de conflicto y somos hermanos? Porque creemos en el mismo Cristo, le dijo, ¿no? Y esta otra persona no lo podía entender, le decía, no, no, pero yo tengo que marcar el error, ¿no? Como que siempre está esta mentalidad de que pensamos, de que hacemos un bien o que somos, vamos por el camino correcto, no sé si está bien expresado como lo digo, pero siempre como esta idea, en el fondo me parece a mí, personalmente es una opinión, eh, como que me posiciono en un plano como, ¿no? Yo soy superior, entonces yo tengo que ir a marcarte siempre el error. Eh, y cuando Jesús nos propone este camino de, bueno, busquen, a ver, ¿en qué creen? En el mismo Cristo, en el mismo Señor, en la Trinidad, ¿no? Tienen el mismo bautismo, que no es cosa menor, que ya partamos de ahí que no es cosa menor. Hay una resistencia muy grande, ¿no? Yo veo ahí, no sé cómo lo ven, hermanos queridos, a eso. Sobre eso, yo, de nuevo, ¿no? Ujú. Toco el mismo punto, me gusta mucho la historia, ¿no? Sí. Hay un tema que tiene que ver con la historia concreta, es decir, la manera en cómo concretamente los católicos, y creo que no solo los católicos entendieron la iglesia, es una forma defensiva, porque la memoria que tenemos, entre comillas, más reciente es la de la historia de la Reforma y las guerras religiosas ocurridas en Europa luego de la Ujú. Reforma protestante. Entonces, o sea, hay que entenderlo así, ¿no? O sea, si entendemos a la iglesia como el cuerpo de Cristo, un cuerpo es un organismo vivo y un organismo tiene una historia y tiene heridas. Entonces, lo normal es que frente a una situación en la que interprete una agresión, su reacción, ¿cuál va a ser? La defensa. O sea, a mí me pegan, yo retiro el cuerpo. Entonces, esa visión es la que creó una comprensión de la iglesia defensiva y en contra del otro. ¿Por qué? Porque había la percepción de peligro externo en contra nuestra. Y forma esas actitudes que uno encuentra de un lado y de otro. No, sí, pero tú eres mi enemigo, sí, porque tú has hecho esto, el otro. Hay quienes, sin tener ya que ver con esta historia, que es real y tiene sus dimensiones reales, aún intentan
mencionar, oye, sí, pero tú te acuerdas cuando hace 4 siglos los católicos nos hacían esto, oye, sí, y tú te acuerdas cuando los protestantes, oye, pero tú no lo viviste, ni tus papás ni tus abuelos. La clásica es la de la Inquisición, ¿viste? ¿Te acuerdas cuando la Claro, Inquisición? ya, ya estamos en Claro, otra sociedad, o sea, claro, hay que entender las circunstancias con lo que sí. pasaron en ese momento. Ahora nuestra vida es otra. Entonces, Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es lo mismo cuando citan, viste, sí, porque los padres apologetas o los padres apologistas, ¿no? Y empiezan como y entonces como que uno quiere, como algo anacrónico sería, ¿no? Que claro, no se corresponde con el proceso histórico que estamos, o sea, está bien, en ese momento fue así, perfecto, buenísimo, pero no sí, se corresponde con lo que el proceso que la iglesia después fue el entendimiento que tuvo, la comprensión teológica de muchas cuestiones que en ese momento no estaban, entonces no tiene nada que ver, ¿no? sí, y hay un punto más que no sé si comentarlo porque justo nos estamos acercando, no sé si Pedro ya deba Ah, marchar. por Pedrito, sí, vamos a considerarlo, pero sí, dale. Hay un punto muy importante. Yo se lo escuché a un padre brasileño, el padre Marcial Manzaneiro, que sabe mucho de estos temas, y él dice algo que puede sonar muy escandalizante a muchos católicos, pero Ujú, tiene razón. Y él mm, lo que dice es que la Iglesia Católica es una comunión de iglesias. Y él explica por qué. claro, Entonces, porque él te pinta la diversidad que existe en la propia Iglesia Católica. Él dice, claro, porque en la Iglesia nosotros somos, por ejemplo, parte de la Iglesia Católica de rito latino, pero también están los malancares, los malabares, los rutenos, los maronitas, y sigues con una lista más o menos, creo que son 23 ritos adicionales al rito romano, distintos en adoración, en tradición de oración, en liturgia distinta, organización quizás un poco diferente, una nomenclatura distinta. Entonces, no es que la unidad signifique también el no reconocer la identidad del otro y su legítima diversidad. no, totalmente, totalmente de acuerdo con vos. Sí, sí, perfecto. Es así. No quiero hablar mucho porque sé que Pedro tiene poco tiempo Sí, y le sí, quiero dar también espacio a... por eso hago la pausa. Sí, yo también hago la Este, pausa. yo, en cuanto a ese punto, María, sí, me uno a lo que dice Pablo, ¿no? Se quiere defender, ¿no? Cosas que han pasado en generaciones anteriores, pero se desconoce que ya nuestras iglesias han emprendido caminos nuevos, han emprendido caminos de reconciliación, caminos de perdón, ¿no? Si los luteranos y los católicos ya están en la mesa de conversaciones, ya están dando gestos de unidad en diferentes partes del mundo, eh, ¿quién soy yo para desconocer todo eso y centrarme en lo que pasó hace 500 años y enfatizar y tocar y remarcar las heridas? No, ya estamos en nuevos tiempos. Yo creo que del lado nuestro, en los evangélicos, poseemos como que, a ver, un sentimiento, una vocación autoimpuesta de defender la sana doctrina, ¿no? Y eso es una expresión que Pablo habrá escuchado mucho en evangélicos, quizás tú también, María. Hay que Y en defender la católicos, sana sí. doctrina. En católicos Y también, sí, también, mira, ya los hemos contagiado. sí. Eh, entonces hay que defender la sana doctrina. No importa si yo como pentecostal me tengo que pelear con mi hermano presbiteriano reformado. No importa. Con tal de que yo defienda la sana doctrina, me peleo con quien sea. Y si es contra la Iglesia Católica, mucho más. Entonces estamos muchos evangélicos en Latinoamérica con esa actitud de defender la sana doctrina, y para eso me vuelvo apologeta, me estudio cinco, cuatro cursitos vía web, y ya me convertí en apologeta de Facebook, y salgo a pelear y a decirle sus verdades a todo el mundo, y eso no contribuye a la unidad. Yo creo que Dios no nos ha llamado a estar enfatizando heridas pasadas o recordando cosas que han pasado si ya se están sanando.
Y yo creo, como se le ha denominado al siglo XX y con más razón al siglo XXI, estamos en una era ecuménica y ecumenismo también significa sanación para las iglesias, ¿no? Lo que era imposible antes se está dando, ¿no? El abrazo del Papa Pablo VI con el patriarca, si no me equivoco, Atenágoras, en la década del 60, un abrazo que no se daban ambos representantes de las iglesias en 1000 años casi. Entonces, se están dando pasos, acontecimientos milagrosos para la gloria de Dios, y allí hay que, o desde allí, desde esos acontecimientos, necesitamos empezar a escribir una nueva historia, ya no repetir, pero repetir o traer a memoria, salvo para fines positivos, lo que ha sucedido hace 500 años. Pero esa es la actitud, creo yo, la que en el caso nuestro nos aleja de la unidad. Una actitud combativa, apologética, sin sentido, que nos lleva a pelear en lugar de buscar puntos de comunión. Ujú. Sí, la verdad que totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, en este documento tan bonito que yo le comentaba a Pablito cuando hablamos en la semana, los invito a que lo lean, ¿no? Los hermanos que escucharon, que están escuchando. Dice justamente esto de, fíjense qué bonito lo que va a decir. El Papa Juan Pablo II ya nos hablaba en el año 95, estamos hablando hace un montón ya, ¿no? No es mucho, pero ya pasaron unos años, dice. Dice así este texto, dice... Él, el Papa, cita las palabras de Juan 23, ¿no? Entonces dice... Bueno, que el ecumenismo, dice, el movimiento a favor de la unidad de los cristianos no es solo un mero apéndice que se añade a la actividad tradicional de la Iglesia. Al contrario, pertenece orgánicamente a su vida y a su acción, ¿no? Como algo primordial, no hay que tenerlo como algo al margen, bueno, a ver si tengo tiempo, después veo, si hago, ¿no? Una cosa así. Al contrario, pertenece orgánicamente a su vida y a su acción y debe, en consecuencia, inspirarlas y ser como el fruto de un árbol que sano, y lo sano crece hasta alcanzar su pleno desarrollo. Así creía en la unidad de la Iglesia el Papa Juan XXIII, y así miraba la unidad de todos los cristianos. Acá cita esta frase que ya dijimos: es mucho más fuerte lo que nos une que lo que nos divide. Y después va a decir: recuerden todos los fieles, esto es re importante, chicos, recuerden todos los fieles cristianos que promoverán e incluso practicarán tanto mejor la unión, cuanto más se esfuercen, dice, por vivir una vida más pura según el Evangelio. Pues cuanto más estrecha sea su comunión con el Padre, el Verbo y el Espíritu, más íntima y más fácilmente podrán aumentar la fraternidad mutua. Una frase que para mí es súper profunda. O sea que nos está invitando a la conversión del corazón, más que a la controversia. Ahí los dejo a ustedes para que me digan su reflexión. Bueno, sobre eso hay bastante que se puede comentar. Uno es algo que me acuerdo de Mary Healy, que lo comenta casi textualmente en una conferencia que dio, y es que el ecumenismo no es obra de especialistas, y que recuerda, dice, si tú piensas que el ecumenismo es obra de especialistas, es que necesitas convertirte respecto a eso, o sea, te falta conversión. Y el tema es la separación que tenemos entre cristianos, también esto lo comento en el libro, es una separación que existe desde el inicio de la historia, digamos, en la escritura, ¿no? O sea, la primera división, el primer conflicto que hay en la Biblia es el conflicto entre dos adoradores por la ofrenda que presentaban a Dios, que son Caín y Abel, y que termina en el homicidio de uno de ellos. O sea, el tema del enfrentamiento de los que adoran al mismo Dios está en la propia escritura. Y también, obviamente, la visión que Dios tiene de eso. Entonces, no hay mayor sentido. O sea, es el propio Dios el que nos puede mostrar qué cosa es lo que tenemos que hacer con eso. Justo el capítulo que trata sobre eso en mi libro se llama ¿Y dónde está tu hermano? Así se titula el capítulo, porque alude a eso. Cuando ocurre ese homicidio, lo primero que Dios pregunta al homicida es, ¿y dónde está tu hermano?
O sea, lo que quieres es que reconozcas, has hecho mal, pero él es tu hermano, o sea, no debes hacer esto. Claro, Entonces, justamente todo lo contrario. Ujú. exactamente, pero va por ahí la solución. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? No queremos, Pedro, vos por ahí, vos avísame cuando no podés seguir, ¿eh? No, no te preocupes. Ok, Ahora sí te damos el lugar para que vos hables. Sí. ok, gracias. Quizás eso sea lo Mm, último que pueda compartir, ¿no? mm, Y me llamó la atención lo que Pablo comparte, ¿no? Y está ujú. pendiente el poder tener en mis manos el libro, Pablo, que lo que me compartes es interesante. Nunca había meditado en el hecho de que el primer conflicto en la historia de la humanidad no fue entre un perverso pecador y un santo, o entre dos perversos pecadores, sino entre dos adoradores, ¿no? Entre dos adoradores. Y uno, bueno, eh, reaccionó contra su propio hermano de la peor manera. Y sale Dios, ¿no? Como lo mencionas tú, Pablo, y está en la escritura, le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Quizás esa es la pregunta que también por mucho tiempo ya viene movilizando al movimiento ecuménico. A nivel internacional existe un foro que se llama el Foro Cristiano Global o Mundial, ¿no? Y es un espacio mucho más grande que el Consejo Mundial de Iglesias, que abarca ya casi más de 300 iglesias, casi 400. Porque este foro lo compone tanto el Consejo Mundial de Iglesias como la Iglesia Católica, que siempre se ha negado a ser parte del Consejo Mundial de Iglesias, miembro pleno. Está eh, la Alianza Evangélica Mundial y la Fraternidad Mundial Pentecostal, cuatro pilares de este foro, y engloba pues a una cantidad de iglesias sorprendente, ¿no? Es un ecumenismo más abarcante. Y en el Consejo Mundial de Iglesias están los ortodoxos también. Y hay una pregunta que mueve siempre al foro en sus reuniones, tanto regionales como globales, y es, ¿quién está faltando en la mesa? Esa es la pregunta que mueve al foro. Parecida a ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está nuestro hermano? ¿Dónde está tal iglesia? ¿Por qué no está aquí con nosotros? ¿Por qué no entrar en contacto con ellos y extenderles la invitación a la mesa? ¿Dónde están? ¿Por qué no están aquí? Yo creo que se trata de eso, la unidad, de ver más allá de nosotros, de salir de nuestra propia visión y nuestras propias preocupaciones denominacionales, eclesiales, y ver dónde está nuestro hermano, qué está haciendo nuestro hermano, qué hay con él, cómo relacionarnos con él, salir al encuentro, como dice también la encíclica, no esperar que ellos vengan a nosotros, creo que dice el Papa por ahí, ¿no? Sino que nosotros dar los pasos hacia ellos, salir al encuentro, como el padre estaba siempre al tanto en la puerta o a medio camino del hijo pródigo, estar allí, a la espera, eh, en acción, para darnos ese abrazo de encuentro, de reconciliación. Y eso es ecumenismo, siempre ver dónde está mi hermano, y a veces estamos tan ensimismados, ¿no? Nuestros propios problemas, circunstancias, frustraciones personales, familiares, que a veces no podemos ver más allá de nosotros, ¿no? Los problemas en la iglesia, en el grupo, en la comunidad, hace que con las justas podamos ver hacia afuera. Pero ese es el gran reto que tanto documentos como el que se está leyendo, el Utumuzin, como la palabra misma nos presenta, ¿no? El desafío de mirar hacia afuera, ver a nuestro hermano, ¿dónde está? Y yo creo que la pregunta de Caín no es solamente ¿dónde está? Dime, ¿en su casa? ¿Está en el campo? No. Creo que la pregunta de Dios a Caín era ¿por qué no está a tu lado? Si los dos siempre se presentaban a adorarme, ¿por qué te veo solo? ¿Por qué no está Abel a tu lado? La pregunta creo que la entiendo más por ahí. ¿Por qué no está tu hermano? ¿Dónde está? ¿Por qué no está a tu lado?
Y es que debemos estar siempre los hermanos juntos, como dice el Salmo, ¿no? Los hermanos juntos en armonía, en unidad. Y ese es el gran desafío para hoy, de buscarnos hasta encontrarnos y poder decirle a Dios cuando nos pregunte dónde está nuestro hermano metodista, bautista, pentecostal, poderle decir, aquí está a mi lado, estamos compartiendo, teniendo comunión. Y eso, creo yo, le puede robar una sonrisa a Dios, ¿no? Yo creo que con estas palabras, querida María y querido Pablo, me debo despedir con mucho dolor, porque yo disfruto estos tiempos, si es con hermanos como ustedes, a los cuales aprecio. El dolor es el doble. Espero que podamos tener más Sí, no, tiempo. a esto, como pasó esta situación, pronto vamos a hacer otro entonces, para reparar este. Son cosas que suceden, Hay que hacer otro. cuando estamos en vivo. Sí, Por supuesto, yo creo que Pablo no Eh, se va a negar si hay otro like sí, como no, este. no. Y Pedrito que también nos venga a compartir sus reflexiones tan lindas. Gracias, hermano querido, te queremos un montón y Dios te bendiga Igual, grandemente por todo lo que haces. Y bueno, que el Señor nos ayude a estar cada vez más unidos, ¿no? En Él. Así que te mandamos un abrazo grande. Que Dios te amén, bendiga. María, muchas gracias. Y Amén. también que Dios Amén. bendiga tu ministerio, tu labor, este llamado que te ha hecho. Es tan importante hoy, es lo que necesita la iglesia contemporánea. Adelante, el Señor está contigo y también nosotros en lo que podamos siempre apoyar y ayudarte. Pablo, un abrazo, está pendiente vernos, hermano, está sí, pendiente y ya por ahí conversaremos. Un abrazo para ambos, bonito día, Dale, bendiciones. Y a gracias toda por la todo, audiencia, hermano. Un abrazo. bendiciones. Dios te bendiga. Gracias, hermano querido. Ahí. Sabe salir, ¿no? Sí. Eh, sí. La puerta abajo. La puertita de abajo. Ahí Ahí está, está. buenísimo. Sí, Bueno, sí, la verdad que una alegría que haya estado Pedro un rato, aunque sea un ratito, ¿no? sí. Un ratito con nosotros, un gran hermano. Y bueno, no sé si querés que vayamos tocando algunos puntos de lo que de la Utunum Sin, si que querés que te lea algunos pedacitos o vos querías decir algo Sí, más. sí. En realidad, me acordé de algo que no tiene nada que ver con lo que Ah, estamos bueno. hablando, Ah, pero, bueno. pero indirectamente también es algo ligado a Juan Pablo II. Y es un tema de lenguaje y de, digamos, de realidades. Lo que pasa es que Juan Pablo II, además de la Udunum Sin, yo recuerdo que tuvo una rica experiencia ecuménica en diferentes visitas, involucramientos. Eh, Sin embargo, en el caso de América Latina, a mí me sorprendió un poco y pude encontrar un texto, me parece que es uno que dirige a los migrantes, pero no es un texto, diría yo, en sentido estricto como los textos magisteriales, sino es más como un discurso, es Claro. una, digamos, una expresión más libre, más genérica. Entonces, él Sí. no hace como una exposición con definiciones, pero sí menciona una palabra que fue empleada, yo creo que con regularidad en documentos quizás más locales o en declaraciones más locales a nivel de la iglesia latinoamericana, y era el de la palabra secta. Entonces, si bien es cierto que existe todo este rico magisterio, también una comprensión mal dada de esta palabra creó una serie de situaciones y de obstáculos, digamos, a una buena relación con nuestros hermanos no católicos. Lo que pudo ya encontrar en ese texto en particular es que Juan Pablo II muestra con preocupación cómo existen grupos diversos, no dice protestantes ni evangélicos, dice algunos que usan el nombre de cristianos, pero también otros que tienen como una adhesión excesiva al líder, o que creen que solo ellos se van a salvar, o que creen, por ejemplo, en situaciones como que medio mágicas, recuerdo esa palabra. Pero, digamos, en nuestro contexto latinoamericano, esta palabra se ha utilizado de manera casi restricta para todos los grupos no católicos. Y es una de las razones por las cuales existen ciertas limitaciones o existe pues un cierto malestar o problemas para el diálogo. En estos espacios de apologética que tú comentas, a veces uno con mucha tristeza ve que el ponente utiliza esa palabra como si fuese un medio de cancelación del otro. O sea, yo puedo descalificar sin conocer mucho al otro no católico, simplemente secta. Como ya te puse el rótulo, ya te puse ese Claro. título y ya quedó todo. Sectario.
Se todo. usa mucho sectario, ¿no? Y eso es muy Pero hay estigmatizante, que sí. mencionar que lamentablemente eso se mencionó en un discurso, que es en más de uno, no hay una definición como tal, y en documentos, digamos, más internacionales o por las encíclicas, etcétera, esa palabra yo no la veo presente, no está en el Vaticano II, no está en el Unum Sint, y tampoco no muestra ese discurso la falta de voluntad de Juan Pablo II de tender puentes de comunión con los otros cristianos, sino a señalar grupos particulares que sí pueden tener un comportamiento particularmente agresivo, proselitista, etcétera, ¿no? Pero eso es un perfil, digamos, de personas en particular. Pero igual yo menciono esto del lenguaje porque el lenguaje es muy importante, o sea, la manera en la que nosotros comunicamos algo puede definir el sí o el no para iniciar una relación o para terminarla. Entonces, Totalmente. eso me parece muy importante. Ahora, volviendo a lo que tú mencionas de la Udunum Sint, eh, hay diversas cosas ahí que son súper importantes. Yo he comenzado con esto que menciona Juan Pablo II, que más o menos dice lo mismo, ¿no? Que el ecumenismo no es una tarea de especialistas ni tampoco es un agregado, no es un apéndice a la labor de la iglesia, sino que va ligada a su propia misión. O sea, de hecho, o sea, la realidad de la iglesia no es otra cosa que el pertenecer a Dios, o sea, que pertenecer, según sus términos, pertenecer plenamente a Dios. Y todos los que pertenecemos a Dios, en principio, debiéramos hacerlo de la misma forma, o sea, deberíamos compartir esta misma realidad que es la iglesia y poder entendernos de esta manera. Que por razones históricas, sobre todo por el pecado, por la inconversión, esto no sea una realidad hoy, es algo distinto. Entonces, es un poco difícil hoy para, digamos, algunos católicos el poder entender esto del ecumenismo, precisamente, y volvemos al tema de la comunicación y volvemos al tema de la historia, porque se maneja una comprensión de la iglesia en la cual estoy yo enfrentado con el otro. Es como si la iglesia fuera una superestructura, fuera una fortaleza. Es decir, yo tengo aquí mis murallas, mi mundo es lo que está dentro y lo que está afuera no me importa o es un peligro. Entonces, esa visión que existe, lamentablemente se replica y se mantiene y ha tenido su razón de ser, todo tiene su razón de ser. Pero curiosamente, cuando uno lee esta constitución dogmática sobre la iglesia, la Lumen Gentium, la traducción de la palabra o la expresión Lumen Gentium es la luz de las naciones o una luz para las naciones. Entonces, la iglesia no se ve más a sí misma como una fortaleza. Podría ser, sí, una ciudad en lo alto de una montaña, pero es una luz, o sea, es una imagen que está disponible para todos, está abierta a todos. Por eso es la luz de los pueblos, porque Está está buenísimo destinada eso a que está ellos, diciendo. Sí, me encantó. está destinada a ellos, no está Sí, sí, cerrada sí. sobre ella misma. Sí, sí, sí. Entonces, entonces el punto es que la visión que la iglesia ha profundizado de ella misma, sin negar lo que ella es no estar ya en oposición al mundo que no comparte sus valores, que no acepta su mensaje, sino estar en posición de acogida respecto de ellos. Y eso es un poco complicado, ¿no? Para entender para ciertos católicos, porque, y que esas no solo católicos, porque ellos lo que tienen en el fondo es un miedo de caer en una situación de desventaja y de debilidad. O sea, si yo soy abierto al otro, lo cual es normal en cualquier situación, digamos, de relación, ¿no? O sea, si un cristiano va a un lugar donde hay peligro, naturalmente va a sentir miedo porque puede pasar cualquier cosa. Pero en el caso concreto de la unidad de los cristianos, tenemos nosotros el mandato de Cristo. O sea, la oración sacerdotal de Juan 17:21 no es una petición, sino es la propia voluntad de Dios. O sea, no es un idealismo, no es que sea más bonito, no es que nos guste, no es que sea mejor, es que es la voluntad de Dios. O sea, Claro. la voluntad de Dios, y como lo comentaba antes cuando conversábamos, ¿no? O sea, la propia vida trinitaria, ¿no? Que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, ¿y es por qué? Porque la visión de la iglesia, y esto es parte de la renovación del Concilio Vaticano II, y seguimos en ese proceso, nuestros hermanos protestantes nos han ayudado muchísimo respecto a eso, es la visión de familia. Es decir,
La iglesia, más que una institución, que no deja de ser una institución con oficinas y muchos servicios, te los tiene. La iglesia principalmente es una familia, es el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no he entendido, porque a veces uno tiene la imagen del pueblo y se ve, piensa en una masa amorfa, ¿no? Tú ves así un montón de cabecitas sin Sí, rostro. sí, te imaginas así un... No, 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 o sea, no, no es así. O Claro, sea, claro. la iglesia es el pueblo de Dios, pero entendido como una nación que tiene lazos entre sí. O sea, cuando uno ve la historia de la salvación, el pueblo judío, los hijos de Abraham, o sea, ¿por qué siempre expresamos, o muchas cosas las expresamos en categorías familiares? O sea, está o sea, Dios es nuestro padre, Abraham es el padre de la fe, nosotros somos hermanos, la iglesia es casa de Dios. O sea, todas las referencias, las principales son familiares y hogareñas. ¿Por qué? Porque esa es la razón y la identidad de la iglesia. O sea, la iglesia existe para ser una familia. ¿Por qué? Porque la familia es el espacio en que naturalmente se desarrolla el amor. Las relaciones sanas y amorosas vienen en la familia. Entonces, la iglesia debe ser eso en principio. Y en ese camino de renovación de la iglesia del Vaticano II tenemos que volver a eso. Y de algún modo Dios nos está llamando a eso. Nuestros hermanos protestantes, ¿no? Que tienen estas iglesias y que en parte las hemos replicado, ¿no? Sobre todo los carismáticos católicos hemos hecho eso, ¿no? O hay comunidades pequeñas, orantes, fervorosas, donde todos se conocen y hay acogida. O sea, eso tampoco no es un mero gusto. O sea, eso es reproducir un modelo de iglesia que enfatiza las relaciones familiares o próximas al familiar. Sobre todo en tiempos en que la familia se está cayendo a pedazos. O sea, mientras la sociedad civil ve un proceso de crisis de matrimonios y de familias, la iglesia está llamada de nuevo, como en otras épocas y siglos, a ser la familia para quienes ya no la tienen, en muchos sentidos. O sea, quién te escucha, quién te da apoyo, quién está para ti disponible. Y las experiencias exitosas, ¿no? Cuando uno ve, ¿no? Me acuerdo cuando era niño era más frecuente, ahora ya no lo veo tanto, ¿no? De estas iglesias que crecían, tú no sabes cómo, comenzaban en una cochera y en 2 o 3 años, o sea, ya tiene un Claro, edificio todo, o sea, tal cual. Sí, ¿cómo sí, hace? sí. ¿Cómo hace? Claro, Pero, pero, claro. pero partía de eso, o sea, partía de personas, un núcleo muy fervoroso que amaba mucho a los otros, o sea, cuando alguien llegaba lo amaban mucho, o sea, estaban con él, lo apoyaban, oraban, o sea, eran incondicionalmente amorosos y las personas al verse en este clima natural de amor eran fieles y atraían a otros y replicaban lo mismo, entonces así se iba consolidando la iglesia en base a lazos amorosos duraderos, permanentes. Entonces, esa experiencia, porque los evangélicos, digamos, nos han enseñado más de esto en años recientes, también contribuye un poco a redescubrir lo que nosotros en principio estamos llamados a hacer también como católicos en otros espacios. A veces nos falta un poco esto, ¿no? Saber, sí, o sea, qué importante es tener toda la infraestructura, pero si no hay conversión, si no hay amor, tarde o temprano todo eso se va a caer, ¿no? Yo Sí, sí. pensaba, ¿no? También un poco yendo a otras cosas, ¿no? Hay cosas tan, pero tan fundamentales, ¿no? Y no solo el tema de la conversión, sino el propio tema del desarrollo humano, que también, bien entendido, está ligado a la conversión y apoya mucho esto, ¿no? Cuando estaba yo escribiendo el libro, descubrí por ahí algo curioso, que no solamente los cristianos tenemos en nuestro patrimonio el tema de haber desarrollado la Biblia y muchas cosas que son un poco largas de explicar, sino la propia noción de la escritura, en términos de civilización, ¿no? Cómo es que nosotros redactamos. O sea, que por ejemplo tu nombre sale ahí, ¿no? María Belén Fleitas y Pablo Iglesias, tal cual está, con separación de espacios, eso no existía. Eso es un invento totalmente cristiano. La primera Biblia que Ah, usa, mira, no sí, sabía, ¿eh? Mira, es algo que todo estoy un monumento aprendiendo. romano. Ah, mira, Si has visto un monumento romano, eso es en mármol, se ve que las palabras no tienen espacio, se escribe, es verdad, todo está pegado. totalmente. Y uno para leer Sí, tenía que ser culto, tenía sí, que, para poder entender, oye, esta palabra llega hasta aquí y luego viene la otra, la otra. Cuando San Jerónimo tradujo la Biblia era así. O sea, la Biblia tenía todas las palabras pegadas y él lo que hizo fue separarla como en oraciones, como en versos, algo así, según el sistema de la época, como lo hacían los romanos. Pero aún claro. esa Biblia, con ese sistema, no podía ser leída correctamente quizás por cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que esperar a los monjes en la Edad Media y los monjes crearon algo novedoso que no existía, que era la separación entre palabras. Y en parte, según más o menos puedo entender, se hizo ¿por qué? Para facilitar la lectura de la Biblia y también para facilitar el canto en las iglesias.
O sea, ¿tú cómo le arreglas la vida a alguien que tiene que aprender a estar parado ahí cantando frente a la comunidad, a la congregación de fieles? Separando las palabras. O sea, vino ahí, y no solo la separación, sino que para leer correctamente había unos símbolos, digamos, básicos que venían de los griegos y romanos, y los monjes, cuando tradujeron la Biblia, empezaron a poner que la coma, el punto, el signo de interrogación, eso tampoco existía. Mirá, qué Entonces, increíble. o sea, Sí, y todo eso es parte de un proceso de civilización, pero que fue motivado por amor a Dios y que sirvió con ese propósito. Entonces, a lo que voy es que, digamos, dentro de este camino de unidad hay muchas cosas que nosotros traemos detrás y que contribuyen. Y es importante sobre todo enfatizar eso y tener también, insisto, ¿no? Mucho cuidado con las palabras, con las formas en las que nos expresamos. Yo considero todavía una tarea urgente, ¿no? El poder, y voy a intentar, por ejemplo, en mi propio espacio, enseñar a las personas cuál es la visión que se tiene hoy de la Iglesia desde el Vaticano II, ¿no? Es esta visión de ir hacia afuera y de reconocer legítimamente pues, el patrimonio de otros cristianos. Ya para terminar, para no prolongar demasiado, ¿no? Yo cuando he conversado con algunas personas, ¿no? Que siempre rechazan el patrimonio de los no católicos, y algunos creo que son también tradicionalistas, ¿no? Mi pregunta es, mira, ¿tú consideras que en ellos, o sea, no hay nada, ¿no? Es como que está la Iglesia Católica y todo lo demás es falso, ¿verdad? Digo, mira, investiga bien, porque esto que voy a decir es cierto, ¿eh? Investiga bien y tú vas a ver que al menos, porque eso viene más atrás, desde la Reforma a la fecha, cuando un luterano, cuando un anglicano, cuando un reformado metodista se bautiza en la iglesia y luego quiere hacerse católico, la iglesia, si ese bautismo válidamente se administró, debería ser la regla normal, lo reconoce, no lo rebautiza. Y tú debes saber que el bautismo incorpora a Cristo. Si no hubiera medios de gracia fuera de la iglesia que puedan funcionar, ese bautismo no se reconocería. Y eso no es el Vaticano II, porque a veces también existe frente al ecumenismo una crítica muy fuerte del concilio. Digo, claro. la práctica es anterior al concilio, cuando había un montón de protestantes. Revisa bien, tú vas a ver. No los rebautizaban porque ese bautismo era válido. Y si es válido, es medio de gracia, incorpora a Cristo. Entonces, no es que simplemente exista la iglesia y lo demás se desconoce. Pero eso viene de más atrás. Yo lo investigué incluso en siglos, más o menos siglo cuarto, por ahí encontré un texto, y había situaciones donde, digamos, a gente que venía de comunidades que no eran estrictamente católicas, si alguno de ellos entraba a la comunión de la iglesia, no lo rebautizaban tampoco. El bautismo era válido, se le reconocía, ya luego se le daba la iniciación completa después. Entonces, es un poco eso, ¿no? Formar a la gente, comentarlo, ¿no? Yo sí, esa información siempre se las doy porque, claro, a veces ellos tienen una visión sesgada digamos, una educación que no toma en cuenta esos elementos. Sí, no, yo pensé, me venían muchas ideas mientras decías. Vos al principio mencionabas esto de que no hay que usar palabras que por ahí no convienen o no favorecen la unidad, ¿no? Sí, Claro. la palabra secta. Y justo me hiciste acordar porque hay un numeral en Utununsin justamente que dice esto, ¿no? Dice en el 42, dice, sucede, por ejemplo, que en el mismo espíritu del Sermón de la Montaña, los cristianos pertenecientes, dice Juan Pablo II, a una confesión ya no consideran a los demás cristianos como enemigos o extranjeros, sino que ven en ellos hermanos y hermanas. Por otra parte, hoy se tiende a sustituir incluso, dice Juan Pablo II, el uso de la expresión hermanos separados por términos más adecuados, para evocar la profundidad de la comunión, ligada al carácter bautismal que el Espíritu alimenta a pesar de las roturas históricas y canónicas. Se habla de otros cristianos, de otros bautizados, de cristianos de otras comunidades. El Directorio para la Aplicación de los Principios y de las Normas acerca del Ecumenismo llama a las comunidades a las que pertenecen estos cristianos como iglesias o comunidades eclesiales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Esta ampliación de la terminología traduce una notable evolución de la mentalidad, la conciencia de la común pertenencia a Cristo
Esto lo quiero remarcar porque es lo que dijo el Papa León el año pasado y muchos se escandalizan. Pero no es algo nuevo, es algo que ya viene. Dice, la conciencia de la común pertenencia a Cristo se profundiza. Lo he podido constatar personalmente muchas veces durante las celebraciones ecuménicas que constituyen uno de los eventos importantes de mis viajes apostólicos por las diversas partes del mundo o en los encuentros y celebraciones ecuménicas realizados en Roma. La fraternidad universal, no sé si le suena algo de Papa Francisco, lo está diciendo Juan Pablo II. La fraternidad universal de los cristianos se ha convertido en una firme convicción ecuménica. Bellísimo. Y creo que resume un poquito también lo que nos venías compartiendo, ¿no, hermano? Esto de no usar términos que por ahí... Y eso lo dice también Unitatis Reintegratio, ¿no? Que habla de no eliminar palabras y juicios que no se corresponden con la verdad, dice, ¿no? Claro, con la verdad Pero, y con la caridad. uh-huh. Sí, por supuesto, no, totalmente de acuerdo. Y también este documento, no lo voy a leer, no voy a leer todos los números que yo fui subrayando, pero, por ejemplo, una de las ideas que dice es, en el diálogo con el otro, evitar antagonismos. Justamente que es lo contrario a lo que este hermano, a lo mejor con buena intención y de buena fe, le decía a este hermano pentecostal, como que el camino es a través del antagonismo, de la confrontación, y la Iglesia te va mostrando, te va señalando como luz de las naciones, que es, va mostrando otro camino, que no es a través de la controversia, del antagonismo, y del debate que ahora está de moda, ¿no? Que uno lo ve en las redes sociales, y dice también tener presente las categorías mentales e históricas de la otra persona que tengo enfrente, con la que estoy dialogando. Claro. Hay que tenerlo en cuenta. Ahí te dejo, hermano, el espacio, a ver qué pensás vos. Sí, o sea, insisto, ¿no? El tema de la comunicación es muy importante. Ese tipo de palabras, incluso hay algunos que, para hablar de las realidades estos grupos minoritarios y diferentes, no utilizan la palabra secta, sino nuevos movimientos religiosos, o se utiliza la frase movimientos de inspiración cristiana, o sea, para ya no utilizar eso. O sea, con ellos también utilizar una categoría nueva que no se preste a otro tipo de cosas. Entonces, ¿a qué voy, no? Esta frase de hermanos separados, que surgió en principio, bueno, no surgió, esa me parece que es de la Contrarreforma, creo que es de San Pedro Canís, una cosa así, y se utilizó en principio como una forma misericordiosa de reconocer lo que acababa de pasar, porque justo acababa de suceder la división, y había sectores de la iglesia que sí reconocían que la responsabilidad nuestra también fue real, o sea, si se da la división no fue solamente porque ellos se hayan querido ir, sino porque nosotros lo provocamos en parte. Entonces, esa definición es técnica, no es una definición que se hace cotidianamente, o sea, es describir que tienes un hermano que tiene un estado de separación por alguna circunstancia, ¿no? Diríamos, es una situación irregular, es como alguien que estuvo casado, pero luego, por alguna razón, fracasó su matrimonio, se vuelve a unir con alguien, quiere acercarse a Dios, pero es complicado, porque ¿cómo hago? Entonces, tengo una relación irregular, digamos, es algo así, una situación irregular, no debería ser lo ideal, pero sucede. Sí. Entonces, el punto que hay con eso es que, claro, o sea, esa expresión, a mí, yo he escuchado por ahí, ¿no? Que hay personas no católicas que les molesta, y ¿cómo me vas a llamar? O sea, hermano separado, dime hermano, o sea, porque ser hermano separado suena como que me estás rechazando, me menosprecias un poco, y claro. Claro, es igual que yo me encuentre con, no sé, con vos y te diga, hola hermano separado. Claro, o como que yo tenga un hermano de padre o de madre, oye, te presento a mi medio hermano, o sea, normalmente no se hace eso, te dice, no, queda re feo. Claro. O sea, es extraño. Entonces, claro. Por eso hay que revisar un poco este tipo de cosas. Y a veces también el tema del lenguaje es algo sutil, pero es importante. ¿Estás ahí, María Belén? ¿Sí? Hola. Bueno, entonces continuamos con esto del lenguaje. Hay algo que voy a comentar en un momento y tiene que ver con la forma en la que nosotros describimos también las realidades cristianas y cómo es importante también
conocer un poco de la tradición del otro y cómo entiende las cosas, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Hace muchos años tuve una experiencia de oración porque estaba trabajando, justo estaba comentando un poco, ¿no? El tema de la nomenclatura. Eh, Estaba hace años, ¿no? Trabajando para un evento, o unos eventos ecuménicos, no sé si usted ha escuchado hablar del curso Alfa, que es un curso anglicano. Ah, me habías dicho, sí, me habías comentado, pero no lo conozco en profundidad ni lo escuché nada más. Bueno, Ujú. es un curso de evangelización, en resumidas cuentas, ¿no? Y me acuerdo que yo tenía reuniones en una oficina y la que estaba de responsable de la reunión era una señora presbiteriana canadiense. Entonces, las mañanas nos sentábamos, ella sacaba su Biblia y nos poníamos a orar, ¿no? Ella hacía sus devocionales, yo la acompañaba, oraba con ella, básicamente leíamos un pasaje de la Biblia, meditábamos esto, tratábamos de estar receptivos, escuchando la voluntad de Dios para nosotros respecto a ese pasaje y luego iniciábamos nuestra jornada de trabajo. Yo ya hacía años atrás, eh, por la renovación carismática, tenía un hermano, un hombre de Dios muy bueno, y él estaba aprendiendo algo que yo entendía a medias, que se llamaba la lección. Pero yo nunca, jamás había profundizado en eso, porque yo me escuchaba y me parecía tan raro, no tan formal, ¿no? La Me lección, sonaba todos los la pasos, lección, claro. claro, entonces Sí, me sonaba tan de monje, ¿no? La lección, algo medio secreto, ¿no? No me sí, sí, interesó, sí, no me interesó. claro. Entonces, bueno, pasaron los años, pues yo dejé de trabajar con estos evangélicos y dejé de acompañarlos en sus devocionales matutinos y conocí la comunidad católica Shalom, que tiene por costumbre utilizar la lección diariamente, no tienen materiales, creo que es muy itinerario más o menos que se sigue. Entonces, cuando yo empecé a hacer la lección con ellos, hoy día, pero era más o menos lo mismo, no tenía que sentarme, lo pasaje la Biblia, lo tenía que leer a veces, lo meditaba, lo aplicaba para mi vida, ¿no? Yo hablando con Pedro, decía, oye, pero, o sea, si es más o menos lo mismo. Y Pedro me dijo, no, sí, yo también he hecho la lección, me dijo, es lo mismo. Ah, Entonces, bueno, sí, es que qué claro, o bueno, sea, claro. y funciona, ¿no? Entonces, el tema era la nomenclatura, o sea, es importante conocer al otro para también saber qué tan próximo estás a él. O sea, a veces estamos mucho más cercanos unos de otros de lo que pensamos, ¿no? En nuestras prácticas. O sea, si por ejemplo, yo conversaba esto con Pedro también hace tiempo, ¿no? Qué lindo fuera, ¿no? Que nosotros tuviésemos, o sea, oportunidad de aprender tantas cosas de la experiencia de la gracia o de la pastoral de nuestros hermanos protestantes y poder también ofrecer a nuestros hermanos un poco más de comprensión respecto al cristianismo histórico, el desarrollo histórico del cristianismo. Porque, claro, o sea, cristianos ha habido pues desde Cristo hasta ahora, ¿no? Entonces, es bueno conocer un poco cómo se ha ido dando la marcha de todo el asunto. Entonces, y era un poco sobre este tema, ¿no? El poder entender al otro mejor y poder aprender del otro mejor sobre estos asuntos, ¿no? O sea, muchos de los prejuicios caerían si es que uno fuese capaz de ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? A veces uno critica yo mismo, ¿no? La formalidad, yo mismo cuando tuve mi experiencia de conversión había muchas cosas que no entendía de la Iglesia Católica, en términos también de cultura y de pastoral, ¿no? Pero fue la experiencia y el conocimiento que me hicieron, pero esto es por tal razón, por tal otra, hay práctica que sea por esto de aquí, hasta la personalidad de una persona, de un grupo de personas, tú ya la puedes comprender a partir de eso, ¿no? El conocimiento. Y eso es lo que naturalmente debiera darse, no tanto del lado católico como del lado protestante, ¿no? Volviendo a algo que yo comentaba del libro, ¿no? A veces estas sorpresas que uno tiene, ¿no? De ver que hay algo que Dios hace en un lado y hace en el otro, son algo normal, ¿no? Cuando uno estudia la historia del cristianismo, ¿no? Yo en mi libro pongo una expresión que es más o menos esta, ¿no? Que es, muchas veces Dios hace cosas con una mano y con la otra mano, pero también en otras Dios lo que hace es aplaudir. No, nunca escuché, pará, pará, a ver, pará que no la esperaba esa, ¿cómo sería? A ver. O sea, muchas veces Dios hace cosas con una mano, Sí, con la otra, y otras sí. lo que hace es aplaudir. Es decir, lo que Dios suscita entre unos y entre otros, que Dios lo hace, Dios también lo hace converger, o hace coincidir por propósitos suyos Ah, qué bonito. en la historia.
Ya, yo no te Sí. había comentado mucho, por ejemplo, de cómo es que ocurre, ¿no? Que yo le tengo mucha admiración a John Henry Newman y el movimiento de Oxford y todo eso, ¿no? Cuando estaba en la universidad yo tuve la oportunidad de investigar un poco más, porque siempre me llamó la atención. Yo no me acuerdo cómo me enteré de este santo, pero bueno, yo de algún modo me enteré y fue algo parecido. O sea, ¿qué fue lo que pasó, no? O sea, ¿por qué es que surge un santo súper católico y con prácticas católicas antes de ser católico? Un poco va por el tema, bueno, voy a seguir hablando de esto, un poco va por el tema de una situación trágica. O sea, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, si tú te debes acordar, ¿no? Que en la Revolución Francesa había sacerdotes que se negaban a aceptar el nuevo Estado. Entonces eran perseguidos, incluso creo que los guillotinaban si que no se sometían a la constitución civil del clero. Entonces, esos sacerdotes, algunos se fueron a la clandestinidad, pero al parecer otros se fueron de Francia. ¿Y qué hicieron? Cruzaron el Canal de la Mancha y se fueron a Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa? Por alguna extraña razón, estos sacerdotes expatriados franceses fueron acogidos en Francia como extranjeros, pese a que eran sacerdotes católicos. Entonces, estos sacerdotes, estamos hablando del tiempo de la Revolución Francesa, 1789, no, 1789, sí. Eh, entonces, ellos en el siglo XVIII van a Inglaterra, son acogidos, y en esta acogida ellos tienen contacto con clérigos anglicanos. Se da interacción. Entonces yo vengo, oye, mira, un sacerdote católico, ¿no? O sea, ¿cómo es, no? Entonces empiezan a relacionarse. Y luego de Mirá esta, vos, esa parte no la conocía, sí, esa parte de la sí. historia, ¿eh? Y Mirá. luego de esta relación, ¿qué pasa? Por influencia de ellos, es que hay anglicanos que se interesan en el cristianismo histórico. Oye, pero ¿cómo era la iglesia de Inglaterra antes de la reforma? Era así, así. Entonces empieza a darse un proceso en el cual empiezan algunos anglicanos, ministros, a vestirse como sacerdotes católicos, a estudiar los sacramentos, la Virgen, todo lo anterior a la reforma. Y así es como nace, por lo que pude investigar, el movimiento de Oxford. O sea, por una situación trágica y un contacto, se da esto. Y el fruto posterior de esto es que hay toda una playa de conversos. O sea, no es solamente que John Henry Newman más adelante se convierte. Con él se convierte un montón de gente y generaciones posteriores se convierten. Más gente. Se convirtió gente que ya sepa en todo el mundo habla inglés. Entonces, Dios hace eso, ¿no? O sea, lo pone en una mano, lo pone en otra mano y luego aplaude. Sí, la verdad que es muy bonito y y lo que venimos diciendo, ¿no? Cuando uno se pone a dialogar con el otro, pero no con un prejuicio, con una cerrazón, sino con una actitud de escucha y de decir, a ver qué tiene digamos, qué tengo para aprender, ¿no? De él. Ahí encontrás, ahí, bueno, maravillosamente Dios te muestra, o por lo menos esa es mi experiencia, y lo voy viendo también en otros hermanos, ¿no? Vas encontrando un montón de riquezas y cosas que no te habías dado cuenta porque te habías puesto los anteojos de los prejuicios, ¿no? Y dices, ah, pero mira esto que parecido, ah, no era tan distinto a lo mío, esto que estaba creyendo. Yo creía, ¿no? Como que yo ya lo había etiquetado al hermano, ¿no? Yo creía que era totalmente distinto, pero no está tan distante de lo que yo creo. Tiene matices, obviamente, ¿no? Pero voy descubriendo eso y eso me enriquece también. Una cosa que vos mencionaste, algo muy bonito, el tema de la calidez, el ser familia, ¿no? Vos dijiste. Claro, Tenemos que, tenemos que reconocer, perdón, ¿eh? Tenemos que reconocer como católicos que muchos hermanos se han ido de la iglesia por esta falta de ser familia y de esta acogida cariñosa, amorosa, de este saber acoger a un hermano que sufre, que viene con una situación de dolor. A mí me han contado, y seguramente que a vos también, hermano, personas que se han ido de la Iglesia Católica por no sentir justamente esa contención que necesitaban en momentos claves de su vida, que estaban atravesando crisis, momentos difíciles. Y no se trata de, porque hay algunos que argumentan y te dicen, ah, bueno, pero la fe no es puro emocionalismo. No se trata de puro emocionalismo. Se trata de caridad, se trata de ser hermanos. Y ahí se tiene que sentir ese calor de familia, ¿no? Que, ahí lo dejo que ibas a decir algo, que ibas a decir. sí, o sea, es totalmente cierto. Hay un libro que se llama ¿Por qué se van los católicos? Que escribió José Luis Pérez Guadalupe. Hace un tiempo te pasé justo un video de él, había hecho unas declaraciones en un medio, creo que fue, no sé si televisión, en un medio virtual, pero él hizo una investigación sobre la migración religiosa en los 80s, en Perú concretamente.
Y él investiga gente que se fue al adventismo, al pentecostalismo, a grupos evangélicos, creo que también a otros grupos minoritarios de inspiración cristiana. Y le preguntó a todos, entre otras cosas, la misma pregunta. Les hizo la misma pregunta. Si tú hubieras encontrado esto que te dio tu nuevo grupo de recepción, si esto lo hubieras encontrado originalmente en la Iglesia Católica, abrumadoramente, si no fueron todos, casi todos decían no. Si yo hubiera encontrado esto, yo no me hubiera ido de la iglesia. Entonces, o sea, la conclusión, ¿cuál es? O sea, que en realidad, o sea, la motivación no era esa, sino que había una necesidad no cubierta. Y el libro, cuando él comienza, creo que lo dedica a un hermano, creo que tiene una hermana de sangre evangélica, ¿no? Entonces él pone así como que te lo dedico a fulana de tal, no, porque tú me enseñaste a leer la palabra de Dios. Y él lo que argumenta en su libro es que las personas que se van de la Iglesia Católica lo hacen porque experimentan un proceso real de experiencia de conversión religiosa. O sea, no es porque ellos en principio sean malos y desprecien la verdad y quieran vivir a sus anchas una vida de pecado, no. Claro, sí, sí, totalmente. Claro. Sino porque han estado en un proceso de crisis o de búsqueda y han encontrado una respuesta, o en el sentido que han encontrado una respuesta en otro grupo. Y eso es algo que pasaba. Ahora, el tema que hay, por ejemplo, con la Iglesia Católica concretamente, es que nosotros, y es también parte de la historia, no es parte de Trento, la concepción que tenemos de la Iglesia es muy institucional porque es una reacción frente al caos que hubo antes. Igual, nosotros vivimos, es como que con una mentalidad de otra época, ¿no? Había un tiempo, ¿no? Antes de la Iglesia Católica, quizás, no sé si te lo habían comentado, los he estudiado por ahí, ¿no? Yo lo descubrí en la universidad. Hasta antes de Trento, los seminarios arquidiocesanos o diocesanos no existían. O sea, había una formación sacerdotal, pero no era estándar. O sea, si tú caías en un buen sitio, la formación era buena. Si no, entonces, eso viene de la Reforma. Y así varias cosas. Entonces, O sea, los seminarios, perdón que interrumpo, los seminarios son después de la reforma, digamos. sí, no existían, así como tú los Ah, conoces, no existían. Esos son, o sea, es un producto reciente. ah, Había otras ah, cosas, mirá. había Ujú. otras cosas, pero no era un estándar. Eso que hay un seminario diocesano donde caigan todos, eso no existía. Así no existía. Claro, existía que los mandaban a una universidad determinada y ahí estudiaban y Claro, cada había una uno, claro. universidad, una escuela catedralicia, pero claro, depende Sí. de dónde cayeras. Depende de dónde cayeras. Ah, mira. Entonces, claro, también Sí, había sí, sí. ignorancia, el clero. Entonces, el punto es que nosotros tenemos ese énfasis tan estructurado, tan escolar, tan eso, porque es una reacción a lo que hubo en esa época. Entonces, las circunstancias ahora son otras. Y también porque en ese tiempo las familias católicas tenían otras características, ¿no? Eran numerosas, había una mayor práctica, digamos, de la fe, una mayor fe real, ¿no? La gente iba a las iglesias los domingos, había toda una sociedad distinta. En la sociedad que tenemos hoy ya no es así. Y el tema de tener solamente una institución que da por sentado el proceso de conversión, eso ya no resulta, ¿no? Yo no sé si te lo iba a comentar a ti, ¿no? Hablaba con una hermana que tengo en Shalom, y le decía, mira, es un poco curioso, ¿no? Porque nosotros en la Iglesia Católica, al menos hasta donde yo veo, ¿no? No hemos fomentado las experiencias de conversión, no, así como algo normal, sino hasta décadas muy recientes. Pero ¿cuál es el problema con eso, no? Que si tú no fomentas una experiencia de conversión como algo normal en la gente, en el fondo, lo que no estás fomentando es la conversión. Entonces, sobre la gran pregunta es, ¿sobre la base de qué se ha formado a la conciencia de los católicos? O sea, si no se basa, volviendo a un Bueno, punto, ¿no? Volviendo al punto, ¿no? Lo que sí, te decía, ¿no? sí, Conversando sí, con sí. una amiga, le decía, ¿no? Si nosotros, si no hasta décadas recientes, hemos empezado a formar a los católicos para que busquen una experiencia de conversión sobre la cual se base su itinerario de la fe, ¿qué hemos estado haciendo antes? Porque formar a la gente para una experiencia de conversión no es otra cosa que formar a la gente para la conversión. Si no hemos estado formando a la gente para que se convierta, generaciones de católicos antes, o sea, la conversión nunca ha estado prohibida. El problema es, no los hemos fomentado para que hagan eso. Entonces,
¿qué cosa hemos estado haciendo, no? Y ella me decía, oye, Pablo, pero tienes razón, porque yo cuando converso con mi papá, porque su papá es un católico cultural, ¿no? Como la mayoría de nuestros conciudadanos, él Sí, 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 la mayoría. no lo ve así, o Ujú. sea, la conversión no es una necesidad y no es la garantía, no es la base de todo el edificio, como debería ser, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Pero eso se da en parte por el tipo de estructura que hemos tenido y el pentecostalismo concretamente y los movimientos carismáticos son lo que más ha empujado dentro de la Iglesia Católica y las otras la búsqueda de la experiencia de conversión. Es decir, si tú crees en Dios, tu fe en Dios se debe basar en una sola cosa, y es que Dios es una realidad, y es una realidad actuante, es una realidad concreta, es una realidad amorosa, es una realidad personal para ti. Y de eso viene todo lo demás, ¿no? Viene todo lo que cae, ¿no? Me acuerdo también a propósito de eso, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, luego de mi experiencia de conversión, yo estoy en una universidad que era muy secularizante. Curiosamente es la Universidad Católica, pero es muy secularizante. No, increíble, no, Neil. No, Muy, increíble. muy triste. Increíble. Bueno, sin palabras. Sí, Sí, y yo tuve una crisis de fe, ¿no? Porque ya aguanté un año, sí, dos, tres, pero ya llegó un punto en que ya no aguantaba más porque, o sea, todo claro, lo que había en el ambiente te inducía a abandonar la fe, o la ridiculizaba, o la cuestionaba, y no había un correlato católico, ¿no? O sea, es como que yo aprendo de filosofía y se cuestiona la fe, ya, pero ¿qué dicen los filósofos católicos? No está disponible, nadie te lo enseña. O la historia te cuestiona en la iglesia, ya, pero ¿qué es lo que la iglesia dice sobre ese mismo episodio histórico? No está. Lo tienes que buscar tú por tu cuenta, métete en la biblioteca a ver si lo encuentras. Yo lo tuve que hacerlo. Entonces, y me tomó tiempo. Entonces, el tema es siempre estar con esa situación que se repetía mucho. Y cuando yo tuve esta crisis de fe, me acuerdo que yo llegué a una conclusión, ¿no? Porque empecé a estudiar un poco más los documentos de la iglesia, ¿no? Ahí fue que me metí más en el Vaticano II. Y hay un libro gordo, que quizás tú lo hayas visto, ¿no? Que tiene un nombre en latín bien largo, ¿no? Que es ¿cómo es? Definitionum et Symbolorum Rebus Fidelis, algo así, ¿no? Que todo el mundo lo conoce como el Denzinger, Heinrich Denzinger, porque era un ah, alemán, bueno, sí, 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 sí. era un Ajá, alemán que hizo la compilación de extractos del Magisterio de la Fe desde San Pedro hasta la fecha. Entonces yo me metía para poder ver, ¿no? O sea, cuál es el sustento, ¿no? Porque había tal cantidad de argumentos y situaciones que cuestionaban la fe y que cuestionaban mi fe personalmente, que yo ya no sabía qué hacer. Entonces, me acuerdo que en ese momento, cuando yo ya logré tener un conocimiento mayor de la fe católica en el Concilio Vaticano II, me ponía a leer la Reforma de la Liturgia, ya, que yo decía, si tan solo esto fuera verdad. De verdad, yo llegué a ese punto. Si tan solo ah, la bueno, tinta, si tan solo a ese la punto tinta, que está ya. Sí, sí, pues, si tan solo la tinta que está grabada en estas hojas de papel, si tan solo esto fuera cierto. Pero era porque, digamos, y luego de mi experiencia de conversión, no hubo, al menos desde mi punto de vista, un espacio en el que esta experiencia se nutriese y se desarrollase. O sea, porque no basta la conversión, una experiencia de conversión, sino tiene que haber una vida comunitaria y tiene que haber un robustecimiento de la fe. La fe se desarrolla, pues somos organismos vivos, todo se desarrolla. Si no se desarrolla, se estanca, se anquilosa, se daña y al final se muere. Entonces, posteriormente ya luego encontré, o sea, es otra parte de la historia, ¿no? Pero el punto es que yo lo que me di cuenta es que todo el sistema de argumentación católico, o sea, toda la filosofía, la teología, todo se argumenta en un hecho. Si no existe un hecho que sea la base de todo eso, si no tienes a Dios a ti en tu vida personal, si no tienes una relación de comunión con Él, todo se cae. Porque yo decía, un sistema de pensamiento puede ser contrapuesto a otro. Tú me dices que Dios existe, yo te lo puedo negar y puedo utilizar un argumento u otro, mejor o peor, pero lo puedo hacer. Y la razón, incluso pudiendo defender a Dios, también tiene límites. Eso también pues, uno aprende en filosofía, ¿no? El famoso Manuel Kant, ¿no? Cuando hace la crítica a la razón, porque la razón tiene límites, la razón es subjetiva, la razón está condicionada por la sensibilidad. Tú solamente puedes comprender aquello de lo que eres capaz en el espacio y en el tiempo, pero hay una realidad mayor, pues. Entonces, no es tan simple. Entonces, todo esto sí, solamente sí. puede basarse en una verdad fundamental que sostenga todo, que supere todo, que trascienda todo, que sea preexistente a todo, porque la realidad preexiste. O sea, yo existo hoy, pero antes que yo existiera, la realidad ya existía, y cuando yo me muera va a seguir existiendo. Entonces, tiene que haber algo más en ese sentido. Pero bueno, el punto es que yo
Posteriormente, bueno, tuve una experiencia en la que Dios fue guiando y puliendo eso. Pero volviendo al punto de las comunidades, ¿no? Ese es otro detalle importante, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú me comentas de la acogida amorosa y de un proceso de conversión necesario en la iglesia, ¿no? Y de aprendizaje. Y es que nosotros tenemos una necesidad y hasta una obligación de, yo le llamo esto, estaba escribiendo un libro que nunca, un texto por ahí que nunca terminé, ¿no? Lo que se llama la restauración de las comunidades fraternales en la iglesia. Es decir, que la iglesia tradicionalmente ha concebido... Qué lindo título. Me gustó. Sí, sí. La iglesia normalmente ha concebido No, la muy vida... lindo ese título, hermoso. Sí. Es que, claro, es lo que yo observaba cuando yo estaba pues, meditando sobre ese punto, ¿no? Lo que yo observaba en particular en las iglesias carismáticas protestantes Sí, sí, de mayor crecimiento. Y tiene que ver con el tema de sí. cómo en la iglesia tradicionalmente la vida comunitaria es entendido para los religiosos. Es decir, una familia espiritual, ¿qué es? Bueno, tú tienes un fundador, tienes sus sucesores, o tienes una estructura y otros más que lo siguen. Y se ha fomentado, y en ese libro que te decía de Pérez Guadalupe, ¿por qué se van los católicos? También se habló un poco de eso, ¿no? Que en la iglesia católica la experiencia religiosa se ha fomentado tradicionalmente para los religiosos. O sea, hay una escuela de espiritualidad. Si tú eres dominico, hay místicos ahí que tú puedes consultar, tú puedes leer, tú puedes seguir, puedes intentar replicar su vida, ¿no? Entre los franciscanos también hay, entre los agustinos también hay. Pero para un laico común, de a pie, un transeúnte, este mismo modelo no necesariamente ha existido en la iglesia. Entonces hay o ha habido un vacío. Recién cuando aparecen los carismáticos, ya de nuevo, ya el laico puede ubicarse un poco más. Existe un camino en el cual se dé cierto itinerario espiritual. Claro, aún falta un poco consolidar el tema comunitario, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que observo es que aunque hay comunidades muy buenas en la Iglesia Católica que fomentan ese tipo de vida espiritual, no son suficientes. O sea, deberían existir más, o debería haber más espacios para que existan más estas comunidades, porque lo natural cuando alguien tiene una experiencia de conversión, pues es que continúe dentro de esto. Y también el otro tema es el tema del itinerario de la fe, que una gran crítica que nos hacen los evangélicos es la tibieza que nosotros tenemos. Y tristemente hay un lado de verdad en esto. O sea, no es posible que nosotros simplemente asumamos, ¿no? En realidad es como la religiosidad popular sin que haya una solución o una estrategia eficiente o eficaz para ella, ¿no? O sea, siempre va a haber una religiosidad popular, es necesaria, pero no simplemente que se le deje ser, pues es como que yo tengo un niño, a mi hijito, ¿no? Y para que no me esté importunando mucho, yo voy a dejar que juegue, que se caiga, que se rompa, que se ensucie. No, o sea, hay cierta libertad que se le da a uno, pero hay que poner límites y hay que dar orientaciones y hay que ver soluciones para que no permanezca en ese estado, sino que integre esa experiencia, ese conocimiento o esa comprensión que tiene de Dios para una vida cristiana que dé fruto. Pero el mayor punto, que también lo menciono en mi libro, eso yo hablo, ¿no? El gigante de bronce con pies de barro, ¿no? Es el sistema de iniciación cristiano. O sea, lo que más nos critican los protestantes es eso, ¿no? O sea, pero tú vas a una parroquia y ¿qué encuentras? No siempre encuentras calidad. Y eso tiene que ver directamente con el propio sistema. O sea, yo personalmente, y lo puedo comentar aquí, no estoy haciendo un spoiler, ¿no? No soy partidario de que se mantenga el sistema actual de voluntarios de catequesis. O sea, yo pienso que el oficio del catequista no puede estar en manos de simplemente personas con buena voluntad que quieran darlo, porque a veces se carece tanto de formación teórica como de un testimonio de conversión y de una experiencia para liderar a otros. Entonces, la catequesis es la puerta de entrada para que una persona entre a la iglesia, a veces hasta para que tenga su experiencia de conversión si no la tuvo. Entonces, cuando falla la puerta, todo lo que entra no va a salir bien. Y si el modelo de la fe no es alguien sólido, los discípulos, los que estén a cargo de esta persona, tampoco lo van a hacer. Entonces, mi propuesta no siempre ha sido que para poder tener este tipo de cosas, por ejemplo, el camino catecumenal lo hace así, ¿no? El catequista tiene un lugar primordial, preeminente, especial, no es cualquier persona, se haga esto.
Y eso también es una tarea urgente, ¿no? Nosotros debiéramos dar pasos concretos dentro de este camino de conversión y reconocer, es una crítica que nos hacen los evangélicos. Por el contrario, los evangélicos, por lo general, lo que yo he conocido, el itinerario de formación inicial es lo más importante. O sea, cuando tú eres ganado para Cristo por alguien, lo primero que van a hacer es coger tu número de teléfono, van a darte seguimiento, van a asignarte una persona, va a haber alguien pendiente de ti. ¿Para qué? Claro, Para que que te va no a pastorear o te va a acompañar. Claro, te caigas, sí, sí, sí. para que no te caigas. Eso Sí. es como un proceso de venta. O sea, cuando ya tomaron tus datos, ya está, o sea, ya está. Van a estar ahí hasta que se consolide o digas que no. Depende de ti. Pero entonces, pero no queda ahí. O sea, Mm. una vez que ya se da la relación y la estabilidad, hay un proceso formativo. O sea, tú no vas a quedar suelto. Y no vas a quedar con cualquiera. O sea, no vas a quedar con cualquiera. Ellos te van a asignar a alguien que te hace el ABC. Vamos a orar. Y tú repites lo que él hace. Tú haces la oración, repite conmigo. Ta, 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 ta. Padre Santo, yo te doy gracias. Ta, 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 ta. Amén. Claro, Y, sí, es, sí, sí, sí. y eso es lo que debería darse en un proceso normal de catecumenado. O sea, que existan personas así. O sea, no puede haber un proceso de iniciación cristiana flojo. Porque si no, obviamente, o sea, ¿qué clase de testimonio yo le puedo dar como iglesia a un hermano? Oye, mira, así es mi iglesia, él va, o sea, me va a hacer críticas absolutamente objetivas. Ese es un tema importante. Y así hay más, o sea, también del otro lado puede haber críticas en uno u otro. Yo siempre que veo el tema del ecumenismo, ¿no? El ecumenismo no pasa sino por otra cosa que por conversión, o sea, y un aprendizaje de ambos lados. Eh, Así como del nuestro hay eso también, por ejemplo, ¿no? Algo que, y también eso lo he conversado con Pedro, ¿no? Del otro lado se puede encontrar, y que es materia de conversión, es el punto de que la iglesia debe ser una familia y no una empresa en función al éxito. O sea, a veces da la impresión, ¿no? Que existen espacios donde se privilegia demasiado el éxito y donde se le da espacio solamente a quienes tienen éxito, mientras hay personas muy fieles que pueden estar pasando por una crisis, ¿no? O sea, cuando hay un modelo de iglesia donde todos los que, y a veces uno lo puede notar, ¿no? O sea, los que lideran son solamente los ricos, los hermosos, a los que todo les va bien, y quizás a los otros no se les tome en cuenta, y a No, sí, veces eso. está bien. Entonces, Uy, va por ese lado. dijiste algo muy importante, dijiste algo muy importante. Es, Va es por que ahí eso va por... porque es, es lo que decía el Papa Francisco, me hiciste acordar el Papa Francisco, quiero una iglesia pobre para los pobres, pobre, pero no solamente en el sentido material de la pobreza de, bueno, ¿no? Sino de ese espíritu de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres, ¿no? Y yo creo que nos falta, yo que fui catequista de adultos en el año 2021, estuve en una parroquia acá cerca que fui catequista de adultos. Y yo le daba catequesis a los papás de los niños, ¿no? A padres de los niños que iban a catequesis. Y ahí es donde comprendí, vos estás diciendo cosas muy importantes. Y ahí es donde comprendí la necesidad imperiosa que existe en la iglesia de que haya más acompañamiento. Yo sentía como que estaban a la buena de Dios los pobres papás, digamos, ¿no? Sí, Como que sí, no había, no sé, se sentían, y ellos mismos, vos hablando con ellos, en el tú a tú, digamos, me daba cuenta que ellos se sentían como desamparados porque por ahí incluso tenían situaciones irregulares, ¿no? Que algunos se querían casar o recibir sacramentos, no podían porque estaban en una situación irregular, pero no había un acompañamiento en esa situación. Entonces a mí eso también al catequista también un poco lo condiciona porque no podés, tampoco ahí no podés hacer nada, salvo que el párroco te acompañe, ¿no? claro. Pero ahí veo también, es muy cierto lo que estás diciendo. Sí, ¿qué decías, hermano? Yo, por ejemplo, la sugerencia que daba, ¿no? A eso era, para mí, ¿no? Los catequistas deben tener Ujú, tres ujú, perfiles. ¿Sí? Yo soy así. Deben ser o religiosos, de mm. preferencia que no sean sacerdotes, o sea, que no tengan las responsabilidades adicionales del ministerio ordenado, puede ser un fraile, una cosa así, pero un consagrado, célibe, una religiosa, pueden ser Claro, laicos sí, sí, sí. con experiencia en retiros de conversión, o sea, tienen que ser personas que tengan la experiencia de haber llevado a otros a Cristo, porque ahí son gente que ya tú garantizas, ¿no? Que tienen oración, que saben liderar, etcétera.
y además que pertenezcan a estructuras de la iglesia donde pueda probarse, lo digo así, donde pueda comprobarse que tienen un itinerario de vida de oración. Es decir, yo puedo saber solo preguntando, ¿de dónde vienes tú? Que tienes una vida estable de oración y de adoración. Si no cumplen esos tres requisitos, yo considero que no se les puede dar una tarea de esas características, ¿no? A mí me da pena, ¿no? Yo sé que lo hacen con muy buena intención. Una vez recuerdo que escuché a un sacerdote que lo considero una buena persona. Y él animaba a la gente, sí, si te falta un sacramento, ven, ¿no? Creo que era en el caso del bautismo de adultos. Y yo decía, pero no es así, o sea, para mí, ¿no? O sea, el tema de solamente administrar sacramentos, si no hay una experiencia de conversión previa, sobre todo en adultos, no tiene mucho sentido, ¿no? Un día hablaba, yo me acuerdo con varias personas, ¿no? Me acuerdo ahora de dos, ¿no? De una chica que no estaba bautizada adulta, porque no se bautizó, en mi país pasa esto, no sé si eso solo en Argentina, pero hay gente que no se bautiza porque no tiene padrino. O sea, ¿cómo es esto? Que si no consigue un amigo del papá, de la mamá, para que, digamos, sea como su sponsor, para que sea su mm, apoyo en proyectos X, y papá tiene que conseguir un amigo, alguien que sea solvente, y una vez que ya tienes el padrino, ya te puedes bautizar. Ya, él va a ser tu padrino, entonces ya, como has recibido tú el bautismo, y él es el padrino, está obligado a ayudar. Entonces, esta chica era ya adulta, y dijo, no, sí, pero ya me considero la madrina. Entonces yo le decía, pero ¿por qué te quieres bautizar, no? Entonces, si te quieres bautizar porque te quieres casar de blanco, porque es bonito, o sea, si es por eso le digo, no lo hagas, o sea, y yo le decía, mira, el bautismo es más o menos así, mira, coge una sandía, ¿ya? Coges una sandía y coges una katana, una espada japonesa de samurái, y la partes por la mitad. El bautismo es así. Tú tienes un antes y un después. Digo, el día que te bautices, y realmente es así, el día que tú te bautices, ese día defines, en ese momento, con quién te vas a casar. Defines cuántos hijos vas a tener, si vas a tener hijos. Defines por quién vas a votar. O sea, todas las opciones de tu vida, por ese solo acto quedan definidas. Todas las acciones futuras. Si tú no estás dispuesta a eso, no te bautices. Porque es así. O sea, la fe tiene consecuencias. Y quienes se preparan tienen que saber eso. O sea, Claro, sí, sí, sí. no es responsable que no se diga esto a las personas. Entonces, a mí me apena, ¿no? Cuando dicen, recibe el autismo, ya, pero tú Que no, sabes lo que como es. bueno, O dale, sea, está ¿qué? bien, No, dale, así ya sos hijo de Dios, bueno. no es un adorno esto, no es un adorno. Y a veces es triste, ¿no? Que hacen, yo he escuchado por ahí bautismo de Sí. adultos, ¿no? O sea, que hacen la superficie, o sea, tú te bautizas en la mañana y estás tirado como un ebrio en la noche. Entonces, para eso no te vas a bautizar. Insisto, no, doy la razón a mis hermanos Claro, evangélicos. O sea, totalmente. tenemos que, o sea, cambiar el chip. Sí, O sí. sea, lo más urgente que es que las personas sean evangelizadas, que sean llevadas a una experiencia de Dios y naturalmente buscan el bautismo. Leí unas noticias, por ejemplo, en Francia, ¿no? Que a uno le sorprende y después yo dije, pero no tiene tanto de raro, ¿no? Es el que hay muchos bautismos de adultos, o más que antes, recientemente en Francia, se ve eso en la fecha de la vigilia pascual, y curiosamente, varios de estos bautismos de adultos terminan en vocaciones para el seminario. Dicen, curioso, ¿no? Se acaba de convertir y ya quiere ser cura, o sea, ¿por qué? Pero no es raro. Después yo me puse a pensar y digo, pero no, sí tiene sentido, ¿por qué? Cuando yo me convertí más o menos tuve una decisión parecida, ¿no? O sea, tuve la intención, no se dio, ¿no? Y es porque lo natural, Sí, cuando sí, tú te sí. conviertes, o sea, la conversión es un acto de amor a Dios, y aquel que ama a Dios rectamente quiere darse por completo a Él. O sea, si tú amas a Dios y tú tienes la intención, la inclinación, o se te pasa por la mente, o hay la posibilidad quizás de que Dios te llame, natural es que des la decisión. O sea, ¿qué más vas a esperar si tú estás convencido de tu amor a Dios y de la entrega que quieres dar a Él? O sea, esa es la consecuencia natural de la fe. El que tiene fe es porque ama a Dios y el que ama a Dios puede decidir en ese sentido. Entonces, no debería ser raro, más bien debería ser la realidad normal. Sí, 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 totalmente. Sí, No, yo, eso que vos decías de la experiencia de conversión, como que falta dentro de la iglesia. Bueno, ahora se ve, ahora como que hay un cambio, ¿no? De pronto, pero hay más movimientos o que promueven los retiros de conversión, ¿no? Por ejemplo, en Maús, está el retiro de Maús que yo también lo hice hace 3 años atrás. Es muy bonito
porque ahí la persona se encuentra por primera vez con Jesús, ¿no? A pesar de haber vivido un catolicismo cultural desde el nacimiento, ¿no? Eh, pero falta esto, falta muchísimo. Yo siempre lo vi este problema. Siempre, porque uno va, por ejemplo, a los distintos movimientos dentro de la iglesia, qué sé yo, cursillos de cristiandad, distintos movimientos, y uno ve que a veces las personas van, pero como una especie de acto social, ¿no? Como de cuestión social. Voy porque me siento bien, voy porque tengo mi grupo de amigos, está bueno lo que hacemos, y corremos el peligro, incluso también a veces en cosas muy buenas que podemos hacer, que no lo voy a negar, o sea, son cosas buenas, pero el Papa Francisco nos decía tanto de esto de que la iglesia no es una ONG, ¿no? Sino que es mucho más que una ONG, digamos. Entonces, pero para poder dar ese salto de trascendencia, tenemos que experimentar, tener esa experiencia de la conversión y pedir esa gracia. Pero vos dijiste algo muy importante, vos dijiste como que no se, ¿cómo dijiste vos? Como que no se ve la necesidad. ¿Para qué? ¿Cómo es eso? ¿Para qué? O sea, como que no se le da una prioridad, ¿no? Claro, Y yo creo que es por esto, todavía nos falta camino por recorrer, sí, nos falta camino sí, ahí porque necesitamos tomar conciencia de la necesidad, o sea, si somos cristianos y nos decimos cristianos y profesamos el credo, tenemos que darnos cuenta de que nuestra vida tiene que ser un reflejo de eso, ¿no? De lo que nosotros profesamos con nuestros labios en la liturgia. ¿Te acordás que la otra vez hablamos, Pablito, y vos me decías como que había, igual por ahí no tiene de relación directa con esto, pero hay como una relación, como una especie de mirada sacramental de las cosas? Vos me dijiste una cosa así. No me acuerdo la palabra exacta, perdón si no es la más correcta. Pero como hay como una idea, ¿no? Sacramentalista, pero falta esa experiencia de la conversión, ¿no? No, no, yo lo veo muy por ahí, no sé sí, sí, justo estaba pensando me exactamente logré explicar lo que quise decir. en lo que acabas de decir. Justo pensé exactamente Ah, en esa mira, frase. Sí, bueno, el lo que pasa Espíritu es, Santo está full entonces. lo que pasa es sí, o sea, Sí, te escucho, te escucho. hay un poco de eso, hay un poco de eso. También eso tiene su explicación histórica, por ahí lo había leído, ¿no? Hubo cierta teología, ¿no? Que insistió tanto en la eficacia del sacramento como que, bueno, no importa, ¿no? O sea, ya Dios se encargará. O sea, tú lo bautizas, ya que Dios se encargue, ¿no? Quizás hubo un poco de eso, mucho Claro, optimismo, sí, ¿no? sí, ya está. A la buena de Dios, digamos. Claro, claro. Entonces, el tema, Ah, no, tenés razón, sí, sí. es un error, eso es un error, eso es un error y ya se ven los frutos, ¿no? Entonces, el tema que hay es, hay que un poco replantear un poco esto, ¿no? Yo también cuando hablo de los sacramentos digo algo que puede chocarle a mucha gente. Eso lo tomé de un norteamericano converso del catolicismo, Scott Hahn, que fue presbiteriano, ahora es del Opus Dei, sale en EWTN, bien conocido, sale con su esposa en televisión. Sí, Y sí, es muy conocido. Sí, sí, tiene un libro y todo, libros. él tiene un libro que en Ujú. español fue traducido como Comprometidos por Dios. En inglés dice, creo, algo así se puede traducir literalmente como juras por Dios. Como cuando tú, pues, con lo juras por Dios, estos santos evangelios, cuando alguien presta un juramento en una corte o para el oficio de presidente, ¿no? Algo así lo dice en el título original en inglés, ¿no? Juras por Dios. Se puede traducir de esa forma. ¿Por qué lo dice, no? Ujú. Porque los sacramentos, él dice, los puedes entender de dos formas, ¿no? Como la iglesia los entiende tradicionalmente, que son ese signo visible que comunica una gracia invisible, solo, pero fueron los escolásticos quienes lo definieron así, pero él dice algo más, ¿no? Que los sacramentos, etimológicamente hablando, en latín al menos, significan otra cosa, significan juramento. Entonces, cuando una persona recibe el sacramento, tiene que ser totalmente consciente que lo que está haciendo es como si tú empeñaras tu propia vida frente a Dios, es decir, el juramento no es otra cosa que hacer una promesa solemne frente a Dios de que tú vas a cumplir con algo bajo pena de sufrir todas las consecuencias de no cumplirlo. Y o sea, cuando tú ves el sacramento es como el signo de la fidelidad de Dios, pero es también un juramento con tu vida. O sea, tú empeñas tu vida en un solo acto en el cual te entregas a Dios y Él se entrega a ti. Más o menos eso. Entonces, si viéramos la importancia que tienen los sacramentos en ese sentido, también la mirada cambiaría, ¿no? Porque a veces uno ve y a veces hasta se siente cierto
no sé si es descuido, ¿no? Que se da el sacramento, sí, pero no se entiende claramente qué hay detrás. O sea, es como que sí, recíbelo, ¿no? Sí, está bien que lo recibas, ¿no? Y nadie te lo dice, pero casi, casi se le trata, aunque no se le diga así, a veces psicológicamente es la impresión que yo tengo, ¿no? Es casi como si fuera un símbolo o fuera solamente un objeto que alguien toma, pero uno no ve la realidad que está ahí, uno ve que Dios mismo está presente en los sacramentos, entonces uno comunica su vida, Dios mismo se ofrece y Dios mismo espera que tú completamente seas suyo, porque los sacramentos no solamente son para que uno reciba a Dios, sino para que uno se vuelva completamente de Dios. Eso me encanta, porque justo pensaba en esto, en el sacramento de la Eucaristía, y a veces, porque la otra vez un hermano me decía en un directo hace un tiempo atrás, me decía como que yo no defendía la Eucaristía, o como que yo, viste, estaba haciendo sincretismo, una cosa así. Pero no se trata de hablar de la Eucaristía, se tiene que notar en tu vida que tu vida es eucarística. Uh -huh. Está bien, no te digo que no hables, ojo, aclaro por si acaso. Pero digo, se tiene que notar que tu vida está siendo transformada por ese sacramento, que tu vida Así está es. siendo cada vez más semejante a Cristo. Ahí se va a notar, ahí realmente vas a ser creíble, va a ser creíble que ahí está Cristo, ¿no? Porque si no es como que va a ser una cuestión intelectualista, de argumentos, de filosofía, que no te digo que esté mal, pero se va a caer en un doctrinismo, ¿no? Y tiene que estar eso conectado con tu realidad, con tu vida. Ahí está el tema, cómo conectamos eso que profesamos, creemos en Jesucristo nuestro Señor, y lo nombramos y decimos que es nuestro único Dios y demás, pero después eso se traduce en tu vida y eso se debería traducir en esta fraternidad a la que estamos llamados con todos los hermanos cristianos. No sé si quisieras decirnos alguna reflexión desde este lugar, como para ya ir cerrando, y también con el tema que está sucediendo hoy en día, que es que muchos no lo nombran, no sé por qué, pero bueno, hay una realidad que nos atraviesa a toda la comunidad cristiana, el martirio, que estamos hoy en día, somos testigos de esto que está sucediendo. Entonces yo creo que esto nos tiene que, es un motivo más para ser hermanos, para ser fraternos, para acercarnos, ¿no? Como para caminar juntos, para caminar juntos. Y el Papa Juan Pablo II nos dice algo fundamental en esta encíclica. Dice que tiene la primacía la oración, dice la primacía de la oración. Y habla de este orar juntos, encontrarnos para orar juntos. Sí. No sé, me gustaría si podés compartirnos tu reflexión, hermano, como para ir cerrando con estas ideas. Lo que vos Sí, quieras. lo que yo considero es que este es un tiempo, suena hasta un poquito pentecostal, ¿no? Pero es un tiempo de clamor, es un tiempo necesario de clamor frente a Dios juntos, en clave de arrepentimiento, como se dice en segunda de Crónicas 7:14, ¿no? O sea, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare, o sea, yo lo miraré desde el cielo, yo perdonaré sus culpas y yo sanaré su tierra. Entonces, estas situaciones que nosotros vivimos del martirio, que son un signo de los tiempos, de diversas formas en África, con el terrorismo islámico, con leyes que criminalizan o que arrinconan a los cristianos, la cultura de la cancelación y nuevas formas de oposición al cristianismo, no son sino una alerta que tenemos ahora y que nos debe motivar por voluntad de Dios a estar juntos y a suplicar juntos por este don del Espíritu Santo y además por el don de la reconciliación entre los cristianos. En un espíritu de arrepentimiento definitivamente. O sea, nosotros en nuestras propias naciones, ¿no? Muchas cosas que vivimos no pueden de algún modo ser tocadas, pienso yo por Dios, porque nosotros no tenemos un corazón suficientemente sometido a Él. Y tenemos como pueblo cristiano que estar juntos y de verdad suplicar de forma insistente por la manifestación de Dios en nuestras sociedades. Bueno, la verdad que hermosas las reflexiones. Una alegría que hayas venido junto con Pedro
una gran bendición. Aparte que sabe un montón, Pablito. Le preguntás algo y te saca todos los datos históricos, ¿viste? De la reforma, que esto pasó, que esto lo otro. Y aprendo un montón, ¿no? Aprendo un montón con él. Los invitamos a que, bueno, consigan su libro. Recordanos el nombre, Hijos del Rey, era, ¿no? Sí, El libro de Pablito, Hijos del Rey, que lo encuentran en Amazon. Y también está en papel. Se puede pedir en papel que llegue. sí, en Bueno, Amazon, sí. buenísimo. Entonces, ya saben, para que lo busquen. Y bueno, la verdad que, bueno, es un día de gracia, ¿no? Y de bendición porque estamos culminando esta semana de oración por la unidad de los cristianos, pero ojalá que nuestra vida continúe en esa dinámica, ¿no? De ser hermanos, de ser fraternos y de poder animarnos a romper esos prejuicios, esas barreras que nos alejan de nuestros hermanos. Y bueno, querido hermano, te invito a que podamos, si te parece, cerrar con una pequeña oración. Te dejo el espacio para que la hagas vos. Sí, claro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, gracias por este tiempo de compartir y de poder buscar tu santa voluntad en medio de todos los acontecimientos que vivimos. Te pedimos de forma especial en este tiempo que tú traigas una visitación de tu Espíritu Santo para nuestras naciones, para nuestras sociedades, para nuestras propias vidas. Señor, te pedimos un tiempo nuevo, un tiempo más abundante de gracias, de sorpresas, de maravillas, de prodigios. Que traigas un nuevo Pentecostés a nuestra iglesia. Te suplicamos todo esto en comunión de María Santísima, de los santos apóstoles y de todos los santos, en especial los que han testimoniado en nuestra tierra. Te confiamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, te damos gracias, Señor, por este encuentro con mis hermanos. Y te pedimos por toda la iglesia. Te pedimos por esta intención del Papa de orar por la unidad de los cristianos. Te pido por todos mis hermanos que se encuentran en todo el mundo, especialmente por aquellos que sufren persecución, ¿no? Aquellos que sufren violencia. De una manera muy especial te pido por ellos. Te pido para que nos des la gracia de ser hermanos, que podamos dar un testimonio coherente, ¿no? Y ser un vivo reflejo de Jesús para los que nos vean, para los que hablen con nosotros. Te lo pedimos de una manera muy especial en este día de la Santísima Madre, ¿no? Y vamos a rezar un Gloria, si les parece, si te parece, hermano, para terminar este momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y bueno, muchas gracias de nuevo a todos. Gracias a vos, querido hermano. Y ya vamos a, Dios mediante, ya vamos a coordinar con Pedro para que todo salga bien el tema de la conexión y demás. Y podamos tener otro encuentro, si Dios quiere. Que no sea el último este. Sí, claro. Siempre es un Así gusto. que un abrazo grande, querido hermano. Sí, a ti también, Bueno, bendición. una bendición muy grande. Dios te bendiga. Un Chao. abrazo, ¿eh? Nos vemos.